Ya voy. Pues bueno, jóvenes, como les mencionaba, nuestra clase es sobre matemáticas. Vamos a estar trabajando principalmente con lo que viene siendo los lugares geométricos, geometría analítica. Es la rama de las matemáticas de estudio que vamos a estar analizando en este curso. Soy la maestra Yuridia Reyes y es un gusto estar con todos ustedes. Pues bueno, comienzo a proyectarles pantalla. Cada semana, pues, a ver, permítanme. ¿Alguien más tiene problemas para escuchar correctamente, jóvenes? Yo sí la escucho bien, maestra. Ok, perfecto. Muy bien. Yo también lo Bueno, escucho bastante bien, sin ningún problema. excelente, gracias. Se siguen uniendo compañeros. Ya voy, chicos. Necesito verificar cómo quitar esa solicitud de acceso porque si no vamos a estar interrumpiendo la clase regularmente. Bien, aquí tenemos lo que viene siendo el cómo vamos a trabajar. Primero, las sesiones síncronas, jóvenes, vamos a moverlas de horario. Las sesiones síncronas se van a quedar, sí, el día martes, pero va a ser a las 12:30, si no me equivoco, déjame verifico nuestro horario. Sí, se van a quedar a las 12:30 de la tarde todas las sesiones síncronas. En caso de que no llegue a estar usted en ese horario por cuestiones de trabajo o personales, la clase se va a quedar grabada y se subirá ese mismo día a la plataforma. Entonces, ese va a ser el día que vamos a tener nuestra sesión síncrona. Por otra parte, las actividades que vamos a estar calificando van a ser todas las actividades que se suban a plataforma, incluidos foros, cuestionarios y tareas. Y el tiempo límite de envío por semana va a ser cada domingo de cada semana a las 11:59. Va a haber ocasiones en que en plataforma ustedes van a ver el comentario o la fecha límite. No sé, vamos a suponer que van a verlo como fecha de cierre 26 de junio. Pero aquí les voy a, dígame, Es que no escuché bien el horario de la sesión síncrona. ¿el horario de qué, perdóname? De la sesión síncrona hacia las 12:30 o 12:30. 12:30. Como quiera, se lo voy a dejar en las diapositivas para que lo pueda consultar, ¿sale? Ok, gracias. 12:30. No, gracias a usted. Entonces, les mencionaba, va a haber ocasiones en las que vamos a ver que nuestra fecha de cierre es el 26 de junio. Y si vamos al calendario, en el calendario vemos que el 26 de junio viene siendo el día lunes. Entonces, perdón, 26 de mayo. Este es mayo todavía. Vemos que el 26 de mayo viene siendo día lunes. ¿Qué quiere decir esto? Apenas da el minuto 1 del 26 de mayo, se va a cerrar la plataforma. Quiere decir que vas a tener todo el domingo hasta las 11:59 para enviar tu actividad. Y pues más que nada se los comento porque en el minuto 1 de verdad se va a cerrar. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Al cambio de día se cierra la plataforma para envío de tareas de manera puntual. Ahora bien, pues bueno, vamos a comenzar ya con el contenido propio de la materia. Les mencionaba, trabajamos con la geometría analítica y no podemos comenzar sin saber un poco de René Descartes. ¿Quién fue René Descartes? Pues primero fue un filósofo y matemático francés. En el año 1637 fue el encargado de publicar la obra o el libro denominado La Geometría.
¿Y por qué es importante esta obra? Porque a través de este libro es donde se unifican los conceptos o lo que se unifican las ramas de las matemáticas relacionadas con el álgebra y la geometría, pero lo hace a través de lo que se conoce como sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas. Entonces, por eso es importante René Descartes. Cada vez que trabajamos con geometría analítica, estamos trabajando con coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas. Precisamente, el nombre de coordenadas cartesianas, jóvenes, reciben su nombre a René Descartes por su apellido. Cartesianas y Descartes se relacionan entre sí. Ahora bien, ya mencionamos que vamos a trabajar con geometría analítica. También este tipo de rama de las matemáticas se conoce con el nombre de geometría cartesiana. Es la rama de las matemáticas dedicada al modelado, combinando entre sus métodos el álgebra y la geometría por medio del sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares. Prácticamente repetimos un poquito la información, ¿sí? Aquí las palabras clave cuando hablamos de geometría analítica es que vamos a trabajar con álgebra. Recuerden que el álgebra es la inclusión de números y letras en las matemáticas. Si hablamos de geometría, hablamos de figuras o formas. ¿Y en dónde las vamos a plasmar? En el sistema de coordenadas, también conocido como plano cartesiano o sistemas de coordenadas rectangulares. Y aquí en pantalla vemos lo que viene siendo nuestro plano cartesiano o nuestro sistema de coordenadas rectangulares. Primero, vemos dos rectas numéricas perpendiculares que se cruzan entre sí. Vemos, por ejemplo, una recta horizontal que es la que está acostada. Y vemos una segunda línea recta, que es la línea recta vertical. Luego, como decimos, parada. Estas vienen siendo rectas numéricas. Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos los números del 1 al 5, pero también observamos que tienen cabeza de flecha en los extremos. En el lado izquierdo, el eje horizontal tiene los números negativos. Y nuevamente vemos la cabecita de flecha en la que vienen siendo las rectas numéricas. Estas cabecitas de flecha lo que están indicando es que nuestras rectas numeradas son infinitas. A pesar de que yo solamente puedo trazar 5 números en esta recta porque es muy pequeña, quiere decir que la recta numérica continúa. Es decir, después del 5, en un mismo patrón numérico sigue el número 6, 7, 8 y así vamos avanzando de manera infinita. Por lo tanto, un lugar geométrico podría ser también infinito. Lo mismo sucede con el eje Y. Hacia arriba tenemos valores positivos y una cabeza de flecha que indica que continúan los números. Hacia abajo, valores negativos y cabeza de flecha, indicando que los números negativos también pueden ser infinitos. Eje X horizontal, eje Y vertical. El eje X también recibe el nombre de eje de las abscisas. Y el eje Y recibe también el nombre de eje de las ordenadas. Entonces, estos son otros nombres con el que podemos conocer a cada eje del plano cartesiano. El plano cartesiano, si ustedes observan, tiene como si fueran 4 espacios cuadrados. Precisamente a estos espacios se le conoce con el nombre de cuadrantes. Cuadrantes del plano cartesiano. Son 4 y se enumeran comenzando con el eje X en positivo y eje Y valores positivos. Este es nuestro primer cuadrante. Y para avanzar, vamos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si tú visualizas un reloj, las manecillas irían hacia acá. Y entonces, si decimos que es en sentido contrario, pues entonces vamos en la otra dirección. Vamos hacia acá. Por eso, comenzamos aquí en el cuadrante 1, seguimos con el cuadrante 2, hacia abajo el cuadrante 3, y luego, finalmente, el cuadrante 4. Ese es el orden de nuestros cuadrantes. Y es bien importante, si se fijan, a pesar de que mencioné los números,
en ningún momento puse un número arábigo, solamente puse números romanos. ¿Por qué? Porque los cuadrantes por lo regular se identifican con números romanos. Entonces, esa es la manera en que se conforma un plano cartesiano. Es importante reconocer qué signos están en cada cuadrante. Por ejemplo, en el cuadrante 1 tenemos valores en X, todos los números observamos son positivos. Entonces decimos que en el cuadrante 1 tenemos valores positivos y hacia arriba observamos también que todos los números en Y tienen valores positivos. Entonces decimos que en el cuadrante 1 solamente vamos a ubicar coordenadas positivas con positivas en eje X y en eje Y. En el cuadrante número 2, por ejemplo, observamos qué signos tienen los números en el eje X del cuadrante 2. Negativos. Negativo, excelente. Y en el eje Y, Positivos. positivos, perfecto. Vamos con el cuadrante 3. En el cuadrante 3, siempre vamos a comenzar con el eje X. ¿Qué signos tienen los números en el eje X del cuadrante 3? Negativos. Negativos. ¿Y en el eje Y? Negativos. Negativos también. Negativos. Perfecto. Negativo con negativo. Y finalmente cuadrante 4. Signos del cuadrante 4 en X. Positivos Positivos. y negativos en Y. Negativos. Excelente. Muy bien. El poder identificar las combinaciones de signos nos ayuda a tener, pues ahora sí que un poquito una mejor ubicación en lo que viene siendo nuestro plano cartesiano. Vamos a ver. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Nos dice ubicación de un punto en un sistema de coordenadas rectangulares. Regresando, tenemos nuestro plano cartesiano y aquí nos están pidiendo localizar algunos puntos en el plano cartesiano. Primero, cuando trabajamos con plano cartesiano, trabajamos también con un concepto que se conoce como par ordenado. Un par ordenado también es conocido como coordenadas. A ver, déjenme lo escribo aquí. Par ordenado. O coordenadas. En las coordenadas o pares ordenados siempre vamos a tener un valor en X y uno en Y. Y precisamente, como nos dice que está ordenado, siempre vamos a seguir el orden alfabético. Primero la X y después la Y. Recordando que la X representa un valor en el eje horizontal y la Y un valor en el eje vertical. Entonces, aquí tenemos que ubicar algunos puntos. Primero, me dice que vamos a asignar un valor en X igual a 3 y un valor en Y igual a 2. Si lo queremos transformar en coordenadas, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, como es un par ordenado, vamos a colocar primero el valor de la letra X, que es 3, y posterior a ello el de la Y, que es 2. Ahora bien, ¿cómo vamos a ubicar el punto en el plano cartesiano? Algo que me faltó mencionarles en la diapositiva anterior, jóvenes, es el centro. Aquí, en nuestro centro del plano cartesiano, tenemos un punto que es donde intersectan o chocan el eje X con el eje Y. A este punto se le conoce con el nombre de origen y precisamente es el origen de nuestro plano cartesiano. Ahí la X vale 0 y la Y vale 0 también. Dicho esto, ahora sí me regreso a la otra diapositiva. Por cada coordenada que nosotros tengamos, vamos a localizar un punto.
Por lo regular, a mí me gusta partir del origen. Vean cómo aquí planto un punto. Ojo, este punto no se va a quedar aquí en esta ocasión. ¿Por qué no? Porque el valor en X me indica cuántas unidades y en qué dirección me voy a desplazar en el eje X. Si observamos, nuestra tabla me dice, tu valor en X es igual a 3. ¿Qué quiere decir? Que este punto lo voy a desplazar 3 unidades hacia los positivos en X, recordando que la X es el horizontal. Entonces, el punto estaba en el origen, desplazo un lugar, 2 lugares, 3 lugares. Una vez que llego al 3, ubicamos el valor en Y o el desplazamiento en Y es 2 unidades. ¿Hacia dónde? Como no tiene signo, indica que es positivo. Quiere decir que va en el eje Y hacia los positivos, hacia arriba. Y entonces me desplazo 2 unidades hacia arriba. Ahí está el primer desplazamiento. Segundo desplazamiento. Ahí quedó más o menos. Y este es mi primer punto. Ahora, si analizamos el plano cartesiano, ¿en qué cuadrante quedó el primer punto? En el cuadrante 1. Cuadrante número 1, excelente. Lo colocamos en la tabla. Ahí está. Vamos con el siguiente. El siguiente punto nos da ya la coordenada. Es el punto 0,0. ¿Qué valor en X representaría esa coordenada, jóvenes? El 0, maestra. El 0, muy bien. Recordemos que es el primer valor que aparece. Muchísimas gracias, Pati. 0. ¿Y qué valor tiene en Y la coordenada? Igual 0. 0 también. Excelente, muy bien. Gracias también, Lizeth. 0, 0. Quiere decir que si partimos desde el origen, Se queda en el centro. se queda en el centro. Y entonces, ¿cuál sería la ubicación de mi cuadrante? ¿Cómo dijimos que se llama esa ubicación? En el punto de origen. En el origen. Excelente. Se queda en el origen. Ojo, aquí ya pusimos el primer punto y el segundo punto haciendo desplazamientos entre comillas, ¿no? Vamos a ubicar el tercer punto. Primero, ¿qué coordenada sería la del tercer punto? Primero, dibujamos el paréntesis. ¿Cuáles serían los valores? Menos 4. Sería menos 4, menos 1. Ujú. Estaría en Menos el 4. cuadrante. Muy bien. Y estaría Menos en el 4 y 1. cuadrante 3. Ahorita vemos el cuadrante. Menos 4 y 1, negativo, los dos. El Cerramos cuadrante paréntesis. Importante, separado por medio de coma. A ver, me dicen ustedes que cuadrante 3, luego me dijeron que 1, vamos a ver. Vamos a proceder a ubicar el punto. Otra de las maneras de ubicar un punto en el plano cartesiano es a través de líneas rectas, pero fíjese, se ve muy, muy poquito la línea y la puse con línea punteada. Primero, el desplazamiento en el eje X. En el desplazamiento en X, voy a colocar esta línea recta en donde está la X igual a menos 4. Ahí quedó la primera línea recta, ya está ubicada. Ahora, en Y voy a colocar la segunda línea recta en donde está el valor de menos 1, que está hacia abajo. Ahí está la segunda línea recta. Ojo, vuelvo a insistir, la línea muy apenas se ve y está punteada. ¿Por qué? Porque no debemos dejarla. Son líneas rectas imaginarias. No deberíamos dejarla en un trabajo
¿Por qué? Porque luego entorpecen la figura que vamos a trazar. Ya una vez que trazamos las dos líneas rectas, hay un choque entre las dos líneas. El punto donde chocan las dos líneas es donde dibujamos nuestro punto. Ahí está. Si se fijan, en X vale menos 4 y en Y vale menos 1. Esta es la coordenada menos 4, menos 1. Entonces, de esas dos formas diferentes puedes trazar un punto en el plano cartesiano. Ya ubicamos el punto. Ahora sí, ¿en qué cuadrante está? En el Cuadrante tercero. 3. Muy bien. Confirmamos, está en el cuadrante número 3, en número romano, 1, 2, 3. Ahí quedó. Siguiente coordenada. 1 en el eje X, 4 en el Y. ¿Cómo quedaría la coordenada? Es abrir paréntesis, Es en paréntesis paréntesis, 1,4. 1,4. Excelente. Paréntesis 1,4. Perfecto. Ubicamos el punto. Primero, partiendo del origen, desplazamiento en X. ¿Cuántas unidades en X se mueven? Una. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Positivos a la derecha. Ubicamos la línea en el número 1. En el eje Y, partiendo del origen. ¿Cuántas unidades y hacia dónde se mueve la línea? Son 4 hacia arriba. Hacia arriba. 4 hacia arriba. Perfecto. Donde chocan las dos líneas, dibujamos nuestro punto. ¿En qué cuadrante está? En el 1. Cuadrante. Cuadrante número 1. Siendo que la coordenada es menos 2, menos 2, ¿cuál es el valor en X? Menos 2. Menos 2. ¿Y el valor en Y? Menos 2. Menos 2 también. Partimos del origen siempre. En el eje X, ¿cuántas unidades se desplaza y hacia dónde? Son 3 hacia la izquierda. Ah, no, 2 a la izquierda. 2 a la izquierda. Perfecto. ¿Y en el eje Y? 2 hacia abajo. 2 hacia abajo. 2 hacia abajo. Perfecto también. Donde chocan las líneas, dibujamos nuestro siguiente punto. ¿En qué cuadrante quedó? Cuadrante 3. Cuadrante 3, excelente. En el siguiente tenemos un desplazamiento de 0 en el eje X y en Y un menos 2. Partimos del origen. En el eje X, ¿hacia dónde nos desplazamos? Hacia abajo. Se queda ahí en el centro. Se queda en el origen. El origen. Perfecto. Ver en el origen. En el eje X no hay desplazamiento. ¿Y en el eje Y? Son 2 hacia abajo. 2 hacia abajo. Perfecto. 2 hacia abajo. Donde cruzaron las líneas punteadas, trazamos el punto. Ahí está. ¿Cuál es la ubicación de este último punto que acabamos de hacer? Maestra, ¿sería 2 cuadrantes o ahí tendría que ser uno nada más? Ningún cuadrante. ¿Ninguno? ¿Está sobre qué? ¿Sobre el origen? No. No, porque el origen es el centro. Sobre el eje de la Y. Exactamente. La ubicación sería
eje Y, o también conocido como eje de qué? Eje de las ordenadas. Ordenadas, muy bien. Eje Y El par o eje de coordenado. las ordenadas. Perfecto. Aquí me faltó preguntarles, ¿cuál sería la coordenada de este punto que trazamos? Maestra, Se abre paréntesis, paréntesis, 0, Ujú. cero, menos coma, 2. menos 2. Excelente. Muy bien. Vamos con el último. 3,0. Otra vez partimos del origen siempre. ¿Cuál es el desplazamiento en el eje X? Hacia la derecha. 3 a la Tres. derecha. 3. 3 a la derecha. Ahí está. ¿Y en el eje Y? Se queda en el punto de origen. Se queda la línea recta. Muy bien. Donde cruzan las dos, trazamos el punto. ¿Cuál es la ubicación de este último punto? Eje X, Eje X, también conocido como Eje de las abscisas. eje de las abscisas. Perfecto. El valor en X aquí fue 3 y en Y fue 0. Perfecto. Entonces, esto nos ayuda, jóvenes, simplemente a saber cómo vamos a trazar un punto en el plano cartesiano o sistema de coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas, que es lo mismo, ¿sí? Y si recordamos, voy a copiar esto de aquí. Quiero que veamos lo que hicimos antes de esto, de este recuadro. Observamos que el primer punto nos quedó en el cuadrante número 1 y decíamos que en el cuadrante 1 teníamos el 3 y el 2, los cuales los dos números eran positivos. Aquí confirmamos, si tenemos combinaciones de números positivo y positivo, va a caer exactamente en el cuadrante 1. ¿Cuál otro nos cayó en el cuadrante 1? El punto 1,4. Otra vez, valor positivo en X, valor positivo en Y, cuadrante 1. Vamos con el siguiente. En el cuadrante 2, en nuestro análisis determinamos que teníamos un valor negativo en X y uno positivo en Y. Ay, aquí no pusimos ningún punto del cuadrante 2, ni modo. Vamos con el cuadrante 3. Cuadrante 3 decíamos que teníamos dos negativos. Cuadrante 3 y cuadrante 3. Vemos que en X hay desplazamiento negativo, al igual que en Y, negativo y negativo. Entonces, se confirma nuestro análisis anterior que el cuadrante 3 solamente tiene negativo y negativo. Finalmente, en el cuadrante 4, vemos una combinación de positivo y negativo. Otra vez no tenemos puntos en el cuadrante 4, pero si lo hiciéramos también se cumpliría. Entonces, aquí ya corroboramos en qué cuadrante está cada valor de acuerdo a su signo. Ojo, no me acuerdo si en cuestionarios o en examen, creo que en examen vienen este tipo de preguntas. ¿Cuál es la combinación de signos en el cuadrante 1? ¿Cuál es la combinación de signos en cuadrante 2? ¿Sale? O ubica este punto en el plano cartesiano para que lo tengan en cuenta. Y es que hablar de geometría analítica sin plano cartesiano simplemente no existe. La geometría analítica requiere forzosamente el plano cartesiano. El par de coordenadas debe de estar ordenado alfabéticamente. Primero X y luego en Y.
Perfecto. Hasta este momento, ¿alguno de ustedes tiene duda? Ninguna maestra, gracias. No, Gracias a ninguna ustedes. maestra. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Maestra, perdón que la interrumpa. Hay una compañera que me dice que no escucha, ya la dejó entrar, pero no escucha. Ujú. Mire, realmente no sé cuál sea el problema, dado que la mayoría estamos escuchando. Ahí no sé si la compañera tenga activo el volumen de, pues ahora sí que de su computadora, de su dispositivo electrónico. Podría ser que lo tengamos ahora sí que silenciado, las bocinas. Entonces, no sé si pueda darle la sugerencia que revise las bocinas, porque si nada más es una persona, debería de ser un problema de su equipo. Dele la sugerencia en caso de que no pueda la compañera escuchar después de un intento, pues entonces yo creo que lo más apropiado sería que dejemos la clase pendiente y ya una vez que se suba la clase grabada a la plataforma, la revise. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. Gracias a usted. Apóyeme a darle la indicación, por favor. Gracias. Bien. Continuamos ahora con el concepto de lugar geométrico. Lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen una condición en específica. Como lugares geométricos tenemos la mediatriz de un segmento de recta, la circunferencia, la parábola y la elipse. Estos que vemos aquí corresponden a lugares geométricos. Pero maestra, esto no me dice nada. Sigo sin entender qué es un lugar geométrico. Ah, bueno. Estos que ustedes ven aquí son lugares geométricos. Son trazos que realizamos en el plano cartesiano. Hola, hola. Desactivamos audio por ahí, por favor. Gracias. Muy bien. Les mencionaba entonces que estas imágenes que ven aquí son lugares geométricos. Aquí les estoy presentando 4. La parábola, la elipse, la recta y la circunferencia. Pero, ¿qué nos decía la definición? Conjunto de puntos que cumplen una condición específica. Esa es la definición textual. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vemos la imagen de manera continua. Vamos a suponer que nosotros hubiéramos trabajado con el plano cartesiano quedó medio feo, pero bueno. Vamos a suponer que hubiéramos trabajado con el plano cartesiano, trazamos todos los puntos, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9. Y entonces observamos estos puntos, ahí están medio chuecos, ¿verdad? Pero vamos a suponer que están bien bonitos. Y entonces, si unimos los puntos, se forma un bosquejo de lo que viene siendo mi lugar geométrico. Otra vez, me quedó medio chueco, pero este es un bosquejo de una parábola. Por eso decimos que es un conjunto de puntos. Son puntos que se unen y cumplen una condición en específica. Ah, entonces en la primera figura, la parábola, tenemos punto 1, se unió con el punto 2, con el punto 3. Todos estos espacios o toda esa línea continua en azul representan un punto en el plano cartesiano. Y si los unimos todos, vemos el bosquejo de la gráfica de la parábola. Y entonces, ¿qué condición en específica cumple la parábola?
Pues yo lo veo como si fuera una letra U, curviado. Es una curva que se extiende por el infinito y puede estar abierta hacia arriba, como en el caso de la figura que vemos aquí. Puede estar abierta hacia abajo, abierta a la derecha o abierta a la izquierda. Este es el conjunto de puntos que forma la parábola, como si fuera una letra U. Y aquí vemos otro lugar geométrico, la elipse. Es un conjunto de puntos. Disculpe, maestra. Dígame. Entonces, esos puntos también tienen ya cierto lugar en el plano cartesiano o se van solamente acomodando así como una, o sea, o tienen un punto ya cierto lugar en el plano cartesiano. Ok. O se acomodan así más cerquitas o así. Sí. Por lo regular, cuando trabajamos, de hecho en el capítulo 1 de su libro viene Problemas clásicos de geometría analítica. Uno de los problemas clásicos es que yo te voy a decir, dada la ecuación tal, traza para la parábola tiene puntos en específicos. Ahorita respondo sus dudas, Samara, sí la vi, discúlpeme. Uno de los puntos en específicos de la parábola se llaman lados rectos. Hay otro punto específico de la parábola que se llama vértice. Y entonces, tengo estos puntos y como yo ya sé que estamos trabajando con la ecuación de la parábola, cuando yo una mi dibujo, voy a tratarle de dar la forma curva. ¿Sí? Cada lugar geométrico tiene valores representativos o puntos representativos. Los vamos a ir estudiando poco a poco en el transcurso de nuestro tetramestre. Sí son puntos específicos, pero por ejemplo, recuerden que es infinito. Entonces, vamos a suponer, por darle valores numéricos a esto, vamos a suponer que aquí tengo un valor en X igual a 8 y un valor en Y igual a 4. Vamos a suponer que esta es mi coordenada. Vamos a suponer que acá tengo 4,4, mi otra coordenada, y mi vértice vamos a suponer que está en X igual a 6 y está más abajito 6,2. Solamente suponiendo. Ya tenemos estos puntos. A pesar de que usted no me ponga todos los puntos, no me haga la línea continua, sabemos que en este valor, que aquí hay un punto, pero vamos a suponer que aquí la X vale, dijimos que este era 4, 5, 6, vamos a suponer que aquí vale 4,5 solamente la X. Híjole, pero yo quiero un punto más cercano, entonces lo pongo un poquito más para acá. Y este es el punto 4,2 en X. ¿Sí? El valor 4,2 en X. ¿Sí? A pesar de que no trazamos todo, solamente utilizamos ciertas coordenadas, sabemos que durante toda esta línea lo que está uniéndose son puntos, es un conjunto de puntos. Pero los puntos son tan seguidos, que ya se ven como una línea continua. ¿Sale? Por ejemplo, vean aquí. Espérenme. Acabo de dibujar una línea recta en color morado. Voy a poner la seccionada. Ahí está. Aquí está la línea recta. Pero ¿qué pasa si le pongo más puntos? Cada vez se va formando un poquito mejor la continuidad de la línea recta. A lo mejor aquí se ve muy rarito porque está con zoom y demás, pero esa es la idea, que ese conjunto de puntos en su totalidad van a formar una línea recta. Son como las imágenes. Si nosotros observamos una imagen,
de manera alejada, pues nosotros vemos la imagen completamente en su totalidad, ¿no? No vemos los detalles, pero si le hacemos zoom a la imagen, comenzamos a ver que a lo mejor hay un punto morado y luego vemos que hay un punto verde, ¿sí? Son como los píxeles. El conjunto de puntos va dándole una silueta a lo que viene siendo la imagen. Eso pasa aquí en la geometría analítica. ¿Sale? Sí, gracias, maestra. Gracias a usted. Lice, perdón, Samara, ¿tenía alguna duda? Discúlpeme. No, ya maestra, ya me quedó claro lo que tenía de duda. Gracias. Ok, perfecto. Ahora bien, entonces, el conjunto de puntos que pareciera un huevo o una pelota alargada se conoce con el nombre de elipse. Tenemos otro lugar geométrico que viene siendo la mediatriz de un segmento de recta. Ojo aquí, si nosotros visualizamos geométricamente una línea recta, pues vemos una línea o una raya que siempre va en la misma dirección y va de manera continua. Y estudiar la recta por completo se vuelve un poco complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la geometría analítica para estudiarlo? Si la línea recta por completo está complicado, me quedo con un segmento de la línea recta. El segmento va desde este punto a este punto B. Esta es la recta AB. ¿Y qué viene siendo la mediatriz del segmento de recta? Pues nada más y nada menos que el punto medio. Esa viene siendo la mediatriz. Pero si hablamos de una recta infinita, no puedo encontrarle el punto medio. ¿Por qué? Porque es infinita. Algunas veces el número infinito puede valer 1.000.000 y a lo mejor otras veces 10 millones. ¿Qué quiere decir infinito? Que continúa y continúa y continúa. Recuerden, cuando yo creo que ya me sé todos los números, le agrego otro dígito y aparece otro más grande. Por eso decimos que los números son infinitos. Vamos a suponer que ya me aprendí hasta el 10.000, pero alguien viene y le agrega un 1, ya se convirtió en otro número. Le agregamos otro 0, le agregamos un 3 y los números continúan conforme vayamos agregando. Por eso son infinitos, continuos. Otro de los lugares geométricos es la circunferencia. Y la circunferencia refiere al conjunto de puntos que forman esta silueta curva, como la vemos aquí. Y que más adelante estudiaremos, pero tiene ciertas características. Aquí tenemos la circunferencia. Entonces, estos son algunos de los lugares geométricos que vamos a estudiar. Pues aquí tenemos definiciones, ya se las expliqué. La mediatriz del segmento de recta. Si cortamos una recta en un pedacito y le encontramos la mitad de ese pedacito, estaríamos obteniendo la mediatriz. La circunferencia es una figura curva cerrada. La distancia que hay desde el centro a cualquier punto es siempre constante. Si observamos la circunferencia, tenemos aquí un punto central y vemos que aquí hay una línea recta. Esta línea que está marcada internamente se conoce con el nombre de radio. ¿Qué pasaría si nosotros movemos el radio para otro espacio? Tiene la misma distancia. Vamos a suponer que aquí el radio es de 3 unidades. Quiere decir que desde el centro hasta este punto de la circunferencia tengo un radio de 3 unidades. Y si lo muevo para abajo, el radio sigue siendo el mismo. Esa es la característica de la circunferencia. Su desplazamiento desde el centro hacia la circunferencia siempre va a ser el mismo. La parábola se define como lugar geométrico de un punto
que se mueve en un plano, de tal manera que su distancia de una recta fija situada en el plano es siempre igual a su distancia de un punto fijo en el plano que no pertenece a la recta. La parábola tiene ciertas características que ya estudiaremos y nos habla, por ejemplo, de una línea recta fija y nos habla de un punto fijo también. La recta fija recibe el nombre de directriz y el punto fijo está por dentro de la parábola, recibe el nombre de foco. La elipse se parece a la circunferencia, pero está más alargada y en definición es el lugar geométrico de los puntos tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. También más adelante lo estudiaremos con sus características. ¿Y qué es la gráfica de la ecuación? Es el conjunto de todos los puntos cuyas coordenadas satisfacen una ecuación. Se llama gráfica o lugar geométrico. Recuerden, hace ratito vimos el conjunto de puntos. Hasta ahí son puntos trazados en el plano. Y luego, cuando unimos los puntos, tenemos nuestra gráfica completada. Uno de los métodos para poder calcular una gráfica o poder bosquejar una gráfica es la tabulación. Es el método básico, como quien dice. ¿Y en qué consiste? Nos dice, asigna valores a la X para obtener los valores de Y, bosquejando así la gráfica de la ecuación. Eso es la tabulación. ¿De dónde viene el nombre de tabular? De tabla. Tabulación refiere a tabla. Si se fijan, en esta tabulación yo les di valores fijos en X. -2, -1, 0, 1 y 2. A mí me gusta trabajar con valores pequeños, pero si alguien dice, maestra, yo quiero trabajar con -8, trabaje con -8, no hay problema. Pero ojo, trate de poner, si usted empieza en -8, por ejemplo, aquí, trate de ir reduciendo -8, -7, -6, -5, -4. ¿Por qué? Porque si no, imagínese, estos números van a tener que trazarse en el plano cartesiano. Si usted me pone un -8 y luego por acá me pone un 20 positivo, usted me pone un -50, usted me pone un 15 y un 0 en X, quiere decir que mi plano cartesiano voy a tener que poner como valor mínimo el -50, -50. Y como valor máximo voy a tener que poner el 20. Pero además de eso voy a tener que reflejar el -15 y el -8, -50. Aquí tengo el -25 y luego la mitad de 25 es 12.5. Vamos a suponer que el -15 está como por aquí. Mitad de 15 es 7.5. El -8 está más o menos por aquí. Mientras números más grandes les ponga, más me voy a tener que extender en la gráfica. Y voy a batallar más para segmentar las rectas numéricas o rectas numeradas. Entonces, sugerencia, trabaje con números pequeños. Si la maestra te da o el maestro te da libertad de trabajar con los valores que quieras, trabaja con números pequeños. No te compliques con números grandes. -2, -1, 0, 1 y 2. Aquí tenemos valores asignados a X. Con base en estos valores de X, vamos a calcular un valor en Y y vamos a determinar una coordenada. La ecuación va a ser 2X menos 1. Aquí, jóvenes, es donde hablamos de una sustitución. Si pensamos en el concepto de la vida real de sustitución,
Yo le digo, por ejemplo, Juanito, no sé si hay algún Juanito, si está, por favor, no me diga nada. Es un ejemplo solamente. Si yo le digo, Juanito, por favor, sustituya a Juanita por Panchita. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a cambiar a Juanita con Panchita. Las va a cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque sustituir es cambiar. Y entonces, en las matemáticas hacemos lo mismo. Si me hablan de sustituir, quiere decir que vamos a cambiar. Siempre iniciamos con nuestra ecuación. Mi ecuación es y igual a 2x menos 1. ¿Qué es lo que vamos a sustituir? Vamos a sustituir las letras X. La letra X deja de existir. Y es igual a 2. En donde iba la X voy a poner un espacio que voy a rellenar, perdón. Ese espacio lo marco con paréntesis bajo el menos 1. Observe, solamente quité la X. Y como vamos a sustituir, vamos a tomar el primer valor de la tabla. Cuando la X vale 2. Entonces, supongo que mi letra X vale menos 2. Perdón. Primer valor es menos 2. Me piden sustituir la X, cambio la X. ¿Por qué? Por el número menos 2. Entonces, tomo este menos 2 que teníamos aquí. Y donde estaba la X, voy a poner ese menos 2. Aquí ya sustituimos la X. Quiere decir que cambiamos X por menos 2. Una vez que está hecho esto, comenzamos a operar, realizar operaciones. Y aquí es importante leyes de los signos, jóvenes. El 2 no tiene signo. Cuando un número no tiene signo, siempre lo vamos a considerar como positivo. Y nos preguntamos, positivo por negativo, ¿qué signo es? Más por menos. Menos. Muy bien. Negativo. Excelente. 2 por 2. 4. 4. Y el otro número, que era el menos 1, simplemente se baja. Aquí ya me deshice de la operación de multiplicación, pero me queda números sin paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que están sumando o restando de acuerdo a las leyes de los signos. Si son signos iguales, jóvenes, vamos a sumarlos y vamos a pasar el mismo signo. ¿Qué quiere decir? Que sumo. Dígame. Sí, que es menos 5. Excelente. Menos 5. Menos 4 y menos 1 es menos 5. Entonces, cuando mi X vale menos 2, mi Y vale menos 5. ¿Cuál sería la coordenada? Menos 5. Menos 2, coma, Sí. menos 5. Ahí está. Ya hicimos la primera evaluación. Este proceso se sigue por cada punto o por cada valor en X. Vamos con el siguiente valor en X, que viene siendo X igual a menos 1. Primero, suponemos que nuestra letra X vale menos 1. ¿No se ve bien? Si la X vale menos 1, nuestra ecuación original, Y igual a 2X menos 1, se transforma. Bajamos el número 2. En el paréntesis colocamos el valor de la X, que es menos 1. Menos 1. Excelente. Y bajamos
menos 1 también. Operamos más por menos, Menos. Menos. excelente, negativo. 2 por 1, 2. 2. bajamos el 1 con todo y su signo. Menos 2 y menos 1, Menos 3. perfecto. Menos 3. Cuando la X vale menos 1, la Y vale menos 3. Coordenada, ¿cuál es la coordenada? Es paréntesis, Ujú, Menos 1, menos menos 1, 3. menos 3. perfecto. Menos 1, menos 3, separado por medio de la coma. Maestra, Dígame. sí. De hecho, eso lo que hace lo penúltimo, yo lo aprendí con la recta numérica, donde está el menos 2, menos 1, retrocede menos 1 en la recta numérica y queda el menos 3. Ah, es correcto. Esta parte última, en el penúltimo, donde está menos 4, menos 1, menos 2, menos 1, Sí, sí, las leyes de los signos. ándale, Precisamente, en la recta numérica es menos 5. es correcto. Nuevamente, si trabajamos con desplazamientos, ¿verdad? Ahí está una recta medio chueca, pero ahí está. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Me voy a regresar aquí tantito. Esta es la operación que habla el compañero, menos 2, menos 1. ¿Ok? En este caso, mi valor de origen va a ser el 0. Como nos decía el compañero, si tenemos la recta numérica, vamos a desplazarnos. Partiendo del 0, nos movemos hacia el menos 2. Dos desplazamientos en los negativos. 1, 2. Ahí está. Una vez que llegamos ahí, vamos a avanzar en retroceso 1 otra vez, porque es menos 1. Entonces, un lugar hacia atrás, y ahí está. Llegamos al menos 3, que viene siendo el resultado que ustedes me compartieron aquí. Lo mismo pasa con el menos 4 menos 1. Déjenme termino de dibujar aquí. Menos 4 menos 1. ¿Ok? Primero el menos 4. Ahí está. Primer desplazamiento. Un lugar hacia atrás. Brincamos y llegamos a nuestra posición final, que fue el menos 5. Menos 2 más 3. ¿Igual a cuánto? Comenzamos en el menos 2, pero luego avanzamos hacia los positivos 3 unidades. 1, 2, 3. Y aquí llegamos, que es la posición 1 positivo. Perfectamente, como menciona el compañero, podemos auxiliarnos de diferentes métodos para poder resolver o utilizar las leyes de los signos. Esta, por ejemplo, aplica para cuando utilizamos leyes de los signos de la suma y resta. Decimos que son de la suma y resta porque no tienen paréntesis. Ahora bien,
Eso nos auxilia con las leyes de los signos de la suma y resta. Pero, ¿qué me puede auxiliar con las leyes de los signos de la multiplicación y división? Observe aquí. Las combinaciones son 4, trabajando signos con parejas. Primero, un signo positivo por un signo positivo. No sé si ustedes hayan visto a los payasitos. Los payasitos, por lo regular, en su maquillaje tienen este tipo de caritas con crucecitas. Y si vemos al payasito así, por lo regular el payasito siempre está feliz. Entonces decimos que positivo por positivo es igual a positivo. Una persona positiva por lo regular está contenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nos reímos mucho? Si nos reímos mucho, tendemos a hacer los ojos chinitos. Y entonces decimos negativo por negativo, otra vez, se pintó una sonrisa. Negativo por negativo es igual a positivo. Vamos a ver otras dos combinaciones. Positivo por negativo. Cuando tenemos un positivo y un negativo, imagínese que usted por alguna razón lloró mucho. Como estaba llorando, se talló sus ojitos. Como me tallé mis ojitos, un ojito me quedó grande y el otro chiquito. Decimos que positivo por negativo es negativo. No dejo de estar triste, pero hasta un ojo me quedó más grande que el otro. Positivo por negativo es igual a negativo. Casi no se ve, ahorita los acomodo. Y finalmente, misma situación, el ojo que me quedó chiquito es el otro, negativo por positivo, otra vez negativo. Ese es el resultado. Estas caritas les puede ayudar a recordar las leyes de los signos de la multiplicación y de la división exclusivamente. Control X. Son 4 los casos. Ahí están. Bien. Después de nuestro paréntesis con leyes de los signos, continuamos con las evaluaciones, jóvenes. Vamos a evaluar ahora cuando la letra X vale 0. Decimos, si la letra X es igual a 0, mi ecuación original, que es 2X menos 1, se va a transformar. ¿Cómo quedaría, jóvenes, el siguiente renglón ya sustituido? ¿Alguien me puede ayudar? Sería paréntesis 2, coma menos 1. Se omite el la X, ¿no? Muy bien. Omitimos la X, transcribimos el Y 2. ponemos cero, En el paréntesis, ¿qué va, perdón? el cero. Perfecto, 2 por 0, menos 1.
Excelente. Y decimos 2 por 0, 0. bajamos el menos 1. Si a 0 le quitamos menos 1, ¿cuánto me queda? 0. Acuérdese que el 0 es la carencia de valor. Entonces, si es la carencia de valor, quiere decir que este 0 no existe. Y si el 0 no existe, ¿qué me queda? Menos 1. Menos 1. Excelente. Perfecto, muy bien. Y es igual a menos 1. Regresamos a la tabla. Si la X vale 0, la Y vale menos 1. Dígame, Elías. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. En sí sería como una sucesión nada más, donde se irían restando 2 unidades a cada número para llegar al resultado final como tal. Es correcto, precisamente. En el caso de la línea recta, que ojo, la ecuación que le brindé aquí es una línea recta. ¿Sí? Quiero que observen precisamente lo que nos menciona Elías. Precisamente aquí era donde iba a interrumpir la evaluación. Una línea recta, jóvenes, tiene la bondad que sus crecimientos siempre son a la par. Para crecimientos iguales en X, los crecimientos son iguales en Y también. Quiero que observen aquí. ¿Qué distancia hay desde menos 2 hacia menos 1? Uno. 1. La distancia es 1. Ahora observamos cuál es la distancia que hay desde menos 5 hacia menos 3. Si batallamos, obsérvelo desde la recta numérica. La distancia que hay desde menos 5 hacia menos 3. 2. 2. 2. 2. Perfecto. Menos Y 2. observamos lo que menciona Elías, ¿vale? Aquí, ¿qué distancia hay desde el 0 hasta el menos 1 o desde el menos 1 al 0? ¿De cuánto es el brinco? 1. El brinco No. es de 1. Ah, ya corroboré que el brinco de estos dos valores es el mismo que hay de aquí a aquí. Y así. Entonces, si aquí el brinco fue de 2, quiere decir que acá ¿cuánto va a ser el brinco? De 2. De 1. De 2. De 2. Muy De bien. 2. Entonces estábamos en el menos 5. Lo voy a pintar de otro color. Estábamos en el menos 5, dio un brinco de 2, 1, 2, llegamos al menos 3. Otro brinco de 2, 1, 2, llegamos al menos 1. Ahí está. Y hacemos otro brinco de 2. 1, 2. ¿A qué número llegamos? Al 1. Al 1. 1 positivo. Entonces, donde la X vale 1, la Y vale 1 también. Confirmando, ojo, que la distancia que hay del 0 al 1 es igual que las anteriores, ¿eh? Ahora, del 1 al 2, hay otra unidad, 1. Y entonces, le agregamos otros 2 brincos de este lado. Nos habíamos quedado en el 1. Se complementa la sucesión. 1, 2. Y llegamos al 3. Y aquí, ya una vez que desciframos el patrón, ya no es necesario que evaluemos. ¿Sí? Aquí ya usted definió el patrón de esta línea recta.
¿Cuál sería el problema? Si yo no le pongo números continuos, ¿sí? Si yo aquí le pongo el -2 y luego no los pongo ordenados tampoco, y aquí le pongo el 5 y luego acá se me ocurre ponerle el -3 y luego acá le pongo el 9 y acá le pongo el -8. Si le pongo los números así, va a ser un poquito más difícil definir el patrón. Por eso, si lo dejan elegir los números, sugerencia, elija números pequeños, elija los ordenados. Así de simple, para que su trabajo con la tabulación sea más sencillo. Ya tenemos los valores, coordenadas del siguiente punto. ¿Cuáles son? ¿De este punto? 1,1. Muy bien. ¿Y la siguiente? 2,3. Perfecto. Ojo, esta sucesión por las características de una línea recta se cumple solamente en la línea recta, ya que es continua, no hay brincos, siempre avanza en la misma dirección, ¿sale? No podría aplicar en la parábola, ¿por qué no? Porque tenemos curvatura, un punto de quiebre. Ahí aplican otras propiedades, pero no esta, ¿sale? No aplica en la circunferencia, no aplica en la elipse. Entonces, hay que visualizar bien. Para la línea recta sí se puede, para otras ecuaciones no necesariamente. Continuamos entonces. Ya que tenemos nuestra tabla de valores, procedemos al trazo en el plano cartesiano. Trazamos los puntos. Voy a trazar los primeros dos con ayuda de ustedes. Partimos del origen. ¿Cuál es el desplazamiento en el eje X? Es -2 -2 en X. hacia la izquierda. ¿Y en Y? Es -5 hacia abajo. Muy bien. Ahí está. Vamos con el siguiente número. -1, -3. Desplazamiento en X para este segundo punto. Es -1 a la izquierda. Uh-huh. ¿Y en Y? -3 hacia abajo. -3. Muy bien. Ojo aquí. Voy a trazar nada más esos dos puntos de momento. Y voy a unirlos sabiendo que estos dos puntos representan puntos de una línea recta. Mientras más finitos tracemos los puntos, mejor, jóvenes. Aquí no están tan finitos, pero bueno. -2 con -5 y el otro fue -1, -3. Más o menos por ahí. Ok, si se fijan, solamente dibujé dos puntos y tracé la línea recta. Ahí está. El siguiente de punto fue el punto 0, -1. Si lo dibujamos en el plano, ¿cuál es el desplazamiento en X? Se queda en el punto de origen, es el 0. ¿Y en Y? Es -1 hacia abajo. Ahí está. Fíjense, aquí ya con este tercer punto puedo ir definiendo mejor mi línea recta, que cruce por los tres puntos. Vamos con el siguiente punto.
¿Cuál es el desplazamiento en X? Uno hacia la derecha. Uno positivo hacia la derecha. ¿Y en Sí, Y? uno positivo hacia la derecha. Y uno hacia arriba. Y el día hacia arriba. Y fíjense, Y el 10 el Ya. 1 hacia arriba. ya quedó ese punto sobre la línea recta. Vamos con el último punto. 2,3. ¿En 11 X a la cuánto? derecha. 2 a la derecha en X. Y luego una vez que estamos ahí, 3 hacia arriba. 3 hacia arriba. Otra vez. No queda tan bien delimitado, pero por ahí está. ¿Sale? 2,3. Ahí quedó mi tercer punto. Ahí está la línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú trabajes con la línea recta, en papel es más fácil, jóvenes, se los aclaro. Si solamente encuentras 2 puntos de tu plano cartesiano, vamos a suponer que trazas estos dos. Con esos 2 puntos puedes seguir la trayectoria simplemente poniendo la regla y uniendo los puntos. 2 puntos son necesarios para trazar una línea recta. No necesitas más allá de eso. Con 2 puntos trazas toda tu gráfica. Aquí con el fin de practicar puse varios puntos, pero la realidad es que con 2 es suficiente. ¿Sale? ¿Dudas hasta este momento? Ninguna maestra. Gracias. Por mi parte, todo bien, maestra, gracias. Perfecto. Maestra, Dígame. igual si trazamos los puntos de las coordenadas más grandes, ¿no? Ya completaríamos todo de una vez trazando la línea. Si traza los puntos más grandes, ¿cómo? Sí, haz de cuenta como el punto del -2, -5, creo que llega al punto más grande de la línea recta, de los límites. Ajá. Ojo, considerando que este plano cartesiano lo hicimos hasta 5, Ok, ¿sale? Pero no necesariamente. Usted puede trazar incluso 2 puntos seguiditos. Vamos a suponer. Voy a dibujar otra recta, la voy a poner en verde. ¿Sí? Vamos a suponer que yo trazo el punto -1 en X con 1 en y el punto 0,0. Trazo estos 2 puntos que están muy pegaditos y con esos 2 puntos trazo mi línea recta. Insisto, en el papel es más sencillo. Aquí se ve un poquito de variación, jóvenes, porque pues no es lo mismo dibujarlo con el mouse, ¿verdad? Pero ahí está. Con 2 puntos se bosqueja la recta. ¿Sale? Pueden estar los puntos separados o pueden estar continuos y no pasa nada. No puedo seleccionar el otro punto. Vamos a ver. Voy a borrar este punto. Ahí ya teníamos la recta, ¿ok? Vamos a suponer que trazo este otro punto. Ahí está. Y ahí está la misma línea recta, ¿sale? No importa si están muy juntitos o muy separados, siempre y cuando pues tú tengas la libertad de movimiento ahí con tu regla, perdón, y con tu espacio donde vayas a dibujar, ya sea libreta o hoja de máquina. Entonces, de esa manera podemos hacer la tabulación de una gráfica para trasladarlo al plano cartesiano. Si no hay dudas sobre el tema, hace rato tuve problemas para abrir plataforma, jóvenes. No sé si ahorita ya me deje para ver de manera breve lo que viene en la plataforma. A ver, permítame. Es que toda la tarea, maestra, porque hay Mándeme. como y yo tengo duda con la tarea, porque como que son varios puntos y no sé si es un solo tema lo que vamos a
hablar de lo del foro, o bueno, tengo duda ahí con lo de la tarea. Sí, sí. Déjame, se me hace que no se va a abrir la actividad, permítame. Son esperados, sí. ¿A ustedes no les ha estado fallando la plataforma, jóvenes? Sí, maestra, sí está como que algo lenta. Sí, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes de casualidad tiene captura de pantalla de la tarea en el foro? A ver, dígame. Ángel, ¿usted tiene la actividad? ¿De casualidad las instrucciones? ¿O tiene alguna duda? A ver, ¿puedo leer lo que dice, donde dice tarea, ¿verdad? Lugar geométrico. Ajá, ¿Eso? sí, por ¿Lo favor. leo? Ok, Sí. dice aportación 1, Estoy selecciona, escribiendo, maestra, porque tengo mucho ruido, permítame. selecciona uno de Ok. los subtemas del capítulo 1 y en una primera aportación redacta un breve escrito donde respondas las dos preguntas planteadas para el subtema selecto. Recuerda redactar, no escribas pregunta y respuesta. 6 puntos. Sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas. ¿Cómo se relacionan las coordenadas cartesianas con la geometría analítica? ¿Qué ventajas ofrece el uso de coordenadas cartesianas en la resolución de problemas geométricos? Y luego está lugar geométrico. ¿Qué es un lugar geométrico y cómo se define? ¿Cómo se pueden utilizar los lugares geométricos para resolver problemas de geometría analítica? Y luego mediatriz es un segmento de recta. ¿Qué es la mediatriz? Es un segmento de recta y cómo se calcula. ¿Qué propiedades tiene la mediatriz de un segmento de recta? Circunferencia, parábola, elipse. ¿Qué son esas curvas y cómo se definen en geometría analítica? ¿Qué propiedades y características tienen estas curvas? Problemas fundamentales de geometría analítica. ¿Cuáles son los problemas fundamentales de la geometría analítica y cómo se resuelven? ¿Qué técnicas y estrategias se pueden utilizar para resolver estos problemas? Estrategias para trazar la gráfica de una ecuación. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para trazar la gráfica de una ecuación? ¿Cómo se pueden utilizar las tecnologías digitales para trazar gráficas de ecuaciones? Aportación 2, revisa el comentario realizado por nuestros compañeros y agrega información que consideres importante para el subtema seleccionado. La información debe aportar o complementar al compañero, del compañero al fin de hacerlo más entretenible. 4 puntos. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Solamente son 2 aportaciones, ¿sí? El capítulo por completo incluye varios subtemas, ¿sí? Estamos trabajando con el capítulo 1 de nuestro libro de texto. El libro de texto es el que aparece aquí. De igual manera, si no me equivoco, tienen un enlace ahí en la plataforma. Entonces, van a leer el capítulo 1, pero hay varios subtemas. Subtema 1, subtema 2, subtema 3, etcétera. Y para cada subtema, me parece, es que no me acuerdo muy bien del foro porque lo acabo de hacer, me parece, hay preguntas. Entonces, con relación al subtema 1, vamos a suponer, usted ingresa y revisa el foro y usted dice, yo voy a trabajar con el subtema 2. Solamente la aportación número 1 me la va a realizar en relación al subtema 2. No va a tomar en cuenta o no va a considerar el subtema 1, ni el subtema 3, ni el 4, ni el 5. Solamente uno de ellos. Va a seleccionarlo y va a responder las preguntas asociadas a ese subtema.
pero no me lo va a contestar como pregunta, me va a hacer como una breve explicación donde usted responda las preguntas. Eso es lo que va a hacer. Usted me va a explicar el tema, pero dándome información referente a sus preguntas. Es una redacción. No vamos a poner pregunta y respuesta, no. Usted ya leyó las preguntas guía y entonces usted me comenta o me hace su primera aportación como si fuera una explicación, ya sin el signo de interrogación. Ya una vez que realicé mi aportación número 1, solamente en base a un subtema, va a entrar el compañero y me va a agregar información adicional referente al subtema. Vamos a suponer que esta aportación la hizo Juanito otra vez. Discúlpenme, me gusta mucho el nombre de Juan, siempre digo Juanito y Panchito. Realizó su aportación número 1 y entonces, sí, está fallando la plataforma, me aparece muy común en los últimos días, discúlpenme. Entra Panchito, lee la información que compartió Juanito referente al subtema 2 y entonces aquí no se trata de aplaudir lo que hizo Juanito, de decirle, muy bien, Juanito, no. Se trata de brindarle información adicional que complemente. El subtema 2 trataba sobre ciertos puntos. Vamos a suponer que el subtema 2 trataba del plano cartesiano. Ya me explicó que el plano, Juanito me explicó que el plano cartesiano, no sé, por decir algo solamente, el plano cartesiano fue inventado por René Descartes. Y entonces entra Panchito a hacer su réplica. Completamente de acuerdo con el comentario de Juanito. Es cierto, el plano cartesiano fue inventado por René Descartes, pero además en esta réplica Panchito me pone, además, se conforma y me explica aquí, Panchito, cómo se conforma el plano cartesiano. Además, se divide en cuadrantes, ¿sí? No sé, información adicional a lo que me compartió Juanito. O si el comentario inicial fue de los lugares geométricos. Y me dijeron cuáles son los lugares, y me comentaron cuál es la definición del lugar geométrico, su definición. Entonces, en la réplica, a lo mejor me pueden poner algunos de los lugares geométricos son algunos ejemplos de los lugares geométricos a la vida real, aplicados a la vida real son, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el foro. Es una aportación Maestra, ya y una réplica. está jalando la plataforma, no sé si por si quiere entrar, ya Sí, está jalando. ya lo vi. Muchísimas gracias. Vamos a ver, comentaron aquí algo. Igual, muchas gracias por la explicación, maestra. No, gracias a ustedes, chicos. Vamos a ver. Ahí va de Maestra, nuevo con el soporte. Dígame. va a quedar grabada, o sea, bueno, o más bien las diapositivas de lo que nos dijo, me las va a dejar ahí en la aplicación, en la plataforma. Es Las correcto. Ok. Sí, Gracias. sí se queda en plataforma. Aquí tenemos, en la aportación 1, solamente vas a seleccionar uno de los subtemas. Este es el subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema 4, subtema 5. ¿En base a qué? A tu libro de texto, que ahí está. Libro de texto, capítulo 1. Este es mi capítulo 1 con sus subtemas. Selecciono uno. Ya leí, ya analicé, ya entendí. Ojo, no se vale copiarme y pegarme información. Se vale leer, entender y explicar con tus propias palabras. Eso sí se vale. Entonces, selecciono un subtema
Para el subtema, sistema de coordenadas rectangulares. ¿Cómo se relacionan las coordenadas cartesianas con la geometría analítica? Si tú seleccionaste este subtema, me vas a hacer una redacción que incluya esto. Hola, ¿qué tal, compañeros? El subtema que seleccioné fue el subtema tal. Para comenzar, me gustaría comentarles que las coordenadas cartesianas se relacionan con la geometría analítica, bla, 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 bla. Y algunas de las ventajas que ofrece el uso de las coordenadas en la resolución de problemas geométricos, considero es la siguiente. Me va a responder, pero insisto, a manera de redacción, sin mencionar la pregunta como tal. Me va a contestar estas preguntas a manera de redacción. Le doy enviar. Y luego entra el compañero número 2, ve mi aportación. Ya en la aportación o en la réplica que me vaya a realizar el compañero, no me tengo que basar únicamente en estas preguntas, sino además voy a agregarle información adicional sobre el subtema, sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas. Hola, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes. Fíjate que también en relación a este tema de coordenadas cartesianas podemos destacar los siguientes puntos. Y ahí hace su aportación número 2, una de las personas. Cuando se evalúa un foro, jóvenes, ¿Cuántas réplicas son? ¿Una o dos, maestra? una sola réplica. Con una sola réplica es suficiente. Cuando se evalúa un foro, jóvenes, yo evalúo en 2 partes, ¿sí? Vamos a suponer que ya leí el comentario de Axel, perdón, y entonces yo como maestra ingreso, y si te fijas aquí dice suma de evaluaciones. Y aquí le pongo su primer calificación. Ahorita nada más le estoy poniendo 3 puntos. Recordemos que el total de puntos por la aportación número 1 es de 6. Pero ¿qué pasa si Axel hizo su réplica hasta acá, donde está Sagrario? Y yo por alguna razón se me fue la luz o simplemente ya me cansé y no alcancé a revisar todo en el mismo momento. La réplica de Axel quedó aquí, en este lugar, y no llegué a ese comentario. ¿Qué va a pasar? Si Axel ingresa en esa pausa que yo tomé de revisión, a revisar sus calificaciones, Axel va a ver que en el foro tiene un 3. No significa que se vaya a quedar con el 3. Cuando yo le revise la segunda parte de su aportación, la réplica, le voy a sumar los 4 puntos restantes si es que fuera acreedor a ellos, ¿verdad? Si siguió las indicaciones, si Axel, por ejemplo, pone, muy bien, compañero o compañera, ahí yo le voy a poner 0 y con la pena se va a quedar con el 3. ¿Sale? Entonces, dependiendo de la calidad de su aportación, es la calificación que usted tenga. Recuerde que se trata de complementar un comentario, no se trata de aplaudir o criticar el trabajo de los demás. Puedo aplaudir, sí, pero además agrego algo que le vaya a aportar al compañero o compañera. ¿Sale? Hasta ahí. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe, todo bien. Perfecto. Todo bien, maestra. Muy bien. De igual manera, recuerden que en caso de que haya alguna duda, pueden contactarme por medio de la plataforma. Aquí vemos el globito, este de aquí en la parte superior, es el chat. Ahí me buscan y cualquier duda que tengan, por favor, háganmelo saber, escríbanme. En caso de que no me puedan encontrar ahí por alguna razón, hay otro apartado al inicio de su plataforma que dice participantes. Aquí en participantes le damos clic. También a veces el globito del chat se tarda en abrir, jóvenes. Entonces, ingresa el nombre de la persona. Busca ahí mi nombre. Recuerden, me llamo Yuridia, entonces aparezco hasta el final.
Y ya que le aparece mi perfil, aparece este botoncito verde que dice enviar mensaje. Y ahí escribimos a este estudiante, ¿sale? ¿Dudas de cómo contactarme? Muy bien, No, profe. excelente. Perfecto, jóvenes. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención, por su participación y sobre todo por su asistencia también. Les agradezco mucho de verdad. Cualquier cosa, recuerden que trabajamos en equipo, ustedes en casa y yo desde aquí dándoles las indicaciones, pero también solucionando dudas, ¿sale? Cuídense Gracias, mucho. maestra. Ok, Así gracias. es. maestra. Que tenga buen Gracias a tarde. ustedes. Que tenga bonita tarde. Igualmente. Gracias. Gracias, maestra. Igualmente. Bye bye. Cuídense mucho y hasta la próxima semana. Bye bye. ¿A qué hora se sube la...? En un ¿A momentito qué hora más, se sube? Ok. nada más déjenme, termino de descargar el video y lo subo primeramente a YouTube y después ya se va a lo que viene siendo nuestra plataforma, ¿sale? Ok, gracias, maestra. Gracias, A maestra. ustedes, cuídense mucho, chicos, bye bye. Gracias. Chao. Gracias, maestra. De nada, de nada.